Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de No sos un bizcochuelo. En esta ocasión, cómo tomar decisiones sin tabla de Excel. Decisiones complejas. Este capítulo es el episodio que a mí me hubiese gustado escuchar cuando la vida me enfrentó a momentos cruciales donde tenía que tomar alguna decisión muy compleja. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, en este episodio vamos a dejar de buscar la decisión correcta para aprender a conectar con decisiones que tengan que ver con nosotros y nosotras mismas y que nos den sentido. Porque decidir no es una fórmula matemática de pros y contras. Decidir es un acto profundamente humano. Y de eso quiero que hablemos hoy. Nos vamos a meter, como les decía, en uno de los temas que genera mayor niveles de ansiedad, de estrés, de preocupación y de parálisis muchas veces, que es la toma de decisiones complejas. Sobre todo esas decisiones que nos pueden cambiar la vida, ¿cierto? Como que, bueno, como migrar, tener un hijo, una hija, renunciar a una carrera que se supone que era exitosa para la sociedad, cambiar de carrera, decidir hacer otra cosa, bueno, o en fin, elegir una profesión. Todas decisiones muy complejas. Pero primero vamos a desarmar uno de los errores más comunes a la hora de conceptualizar las decisiones, y lo que vengo a proponerles es un nuevo enfoque que sea mucho más real, más conectado con ustedes, con mayor propósito, recuperando la sabiduría interior, en fin, que en definitiva les pueda traer mayor claridad, o esa es la intención de este capítulo por lo menos. Y les recomiendo que se queden hasta el final, porque les voy a traer uno de los libros que me impactó, pero además fue profundamente revelador alrededor de las decisiones. Se los voy a compartir y además les traigo un ejercicio que ustedes verán si están preparados o no, pero que yo creo que les puede servir mucho para traerles mayor claridad. Así que sin más, vamos a comenzar. Pero como siempre, antes de arrancar, yo me voy a preparar el matecito. Y bueno, para quienes tienen la posibilidad de ver imagen, verán que hoy tenemos nuevo set. Acá van aplausos, pero no tenemos todavía personas encargadas de agregar aplausos, ¿eh? No tenemos tanto profesionalismo, pero miren lo que es esto. Y quienes no lo pueden ver, les cuento. Tenemos cuadritos, tenemos imagen, tenemos un sillón, tenemos una mantita. Estoy muy contenta, estoy muy nerviosa porque, bueno, esto trae mayor exposición, ¿eh? Para quienes no tienen la posibilidad de ver, también les cuento que voy a leer algunas cosas que traje anotado. ¿Cómo decirlo? Porque no es un guión. Me cuesta el temita de los guiones. Pero sí anoté algunas cosas que me parecen interesantes, que me dispararon la idea de pensar en las decisiones y las voy a ir leyendo. Quiero agradecerles una vez más a la comunidad de Lucrecico, porque son lo máximo. Me estuvieron ayudando con las ideas para la decoración del set, me estuvieron haciendo el aguante y ya me dijeron que les llega este cálido abrazo. Así que se los mando de nuevo y un beso enorme. Gracias por tanto. Y bueno, poco a poco lo vamos a ir mejorando a este set. A mí, por supuesto, me parece que faltan plantitas, faltan algunas cosas, pero esto ya es un montón. Así que, gracias. No podía no decirlo y darles la bienvenida a la posibilidad de que nos veamos. Bueno, yo no los veo, pero ustedes sí. Bueno, vamos a arrancar sin más preámbulos. Les voy a contar, como siempre, que me disparó a
pensar en el tema del episodio de hoy. Resulta que el otro día fui a una charla para emprendedores y emprendedoras. Llegué tarde porque pasaron cosas y llegué a la última charla de ese evento que tenía a Sofía Contreras como speaker, conferenciante, qué sé yo. Ella contaba ahí un poco. Fui a ver si, tomar algunos recursos de organización del tiempo, que ella suele trabajar en esto. Ideas de como comunicación y demás, para mejorar este proyecto que ustedes están conociendo. Y me encontré con algo que no esperaba y que, me inspiró a escribir y a armar el episodio de hoy. Que fue su historia, o al menos una parte de su historia, que ella contaba que, hizo su carrera, si no me equivoco, en el mundo de las finanzas. Empezó como con mucho trabajo, con mucho entusiasmo, fue creciendo a lo largo de los años y fue subiendo cada vez de nivel o de escalón en términos profesionales, llegando a la meta máxima de toda su carrera, mostrando una foto de ella de ese momento a 2 teléfonos, y nos contaba que ese había sido el día más exitoso de su carrera, que estaba ahí a punto de cerrar un cliente que les traía millones de dólares para el lugar donde trabajaba, y que se suponía que ese era el momento donde ella se culminaba como profesional en su área, llegando a lo máximo que podía esperar o que quería. Y al mismo tiempo contaba que era un momento donde estaba profundamente insatisfecha. Es decir, llegó al momento más exitoso de su carrera y descubrió que la hacía inmensamente infeliz. Contaba que no tenía el tiempo que deseaba para ver a su familia, que trabajaba muchísimo, que incluso no había espacio para formar una pareja, y un montón de cuestiones, como por ejemplo además que era algo que no la llenaba de propósito, que en definitiva era algo para otros y no para ella misma. Y yo dije, esto es más común de lo que parece y esto suele pasar. En otra escala, en otros niveles o con otras experiencias de vida, pero momentos donde nos encontramos con mensajes que descubrimos de lugares quizás donde no estamos conformes, o con momentos donde llega como ese lugar del camino donde sabemos que lo que sigue es una decisión. Incluso que si elegimos no decidir, supuestamente estamos decidiendo. Porque son momentos bisagras en nuestra vida. Y dije, posiblemente ella se enfrentó a una decisión compleja, que es la que contaba, que fue decidir abandonar su trabajo de ese momento para emprender su proyecto y su propio negocio. Y me sentí identificada en muchos aspectos, en muchas decisiones importantes de mi vida, como la de tener un hijo, por ejemplo, que se las traje hoy, se las voy a compartir, les voy a contar algo de esa experiencia, pero no ahora, sino más adelante. Y creo que eso les puede servir algo de esto que vamos a conversar hoy, si están en algún momento similar de tener que tomar una decisión compleja, difícil, o que les esté costando, quizás no sea tan difícil aparentemente, pero que les esté costando. Creo que hoy este episodio y todo lo que conversemos acá les puede ser de mucha utilidad. Momento paréntesis. Escúchame una cosa. ¿Le das like ahora mismo a este video? ¿Ya le diste like? Yo te espero, no hay problema, no hay apuro. Suscríbete al canal. Necesito que lleguemos a los 500 seguidores. No estoy pidiendo nada. Puedo, amigo más. ¿Y qué más? Activa la campanita. ¿Para qué? Para que en el próximo episodio, vos que andás con 1000 cosas, no te vas a olvidar, no te vas a acordar de verlo. Si activas la campanita, te va a avisar y lo vas a ver. Cerramos paréntesis.
Bueno, me voy a hacer un matecito. Acabo de golpear el micrófono. Perfecto. Bien, quiero empezando conceptualizando de otro modo, que es una decisión compleja. Una decisión compleja es aquella que tiene muchas variables en juego. Es decir, donde se juegan cuestiones económicas, donde se juegan nuestros deseos, donde donde hay implicadas otras personas, donde las consecuencias de nuestra decisión tienen alto impacto en nuestra vida, o donde hay muchas circunstancias que están involucradas alrededor de nuestra decisión. Eso hace a una decisión compleja. Como les decía, puede ser, no sé, separarse después de una relación de muchísimos años, migrar a un país desconocido, iniciar una carrera, dejar un trabajo, etc. Y yo, desde ya, quiero decir a todas las personas que escuchan a otra a punto de tomar una decisión difícil, no nos digan, no pasa nada. No digan, no es para tanto. Bueno, la vida es así. Yo entiendo que lo que quieren hacer es colaborar, pero no colaboran. ¿Por qué? Porque decidir es difícil. Decidir es complejo, sobre todo si hablamos de estos temas. No es poca cosa decidir. ¿Y por qué es complejo? Bueno, porque incluso decidir puede ser un cambio de identidad. Tan profundo como eso. Puedes decir, Lucre, un cambio de identidad, ¿qué te pasa? No seas exagerada. Bueno, no. Puede significar eso. Por ejemplo, en el ejemplo de Sofía, decidir dejar ese trabajo puede implicar, o de cualquier trabajo, dejar de ser esa persona que yo creo que soy, o esa persona que soy para el mundo, o dejar de ocupar ese lugar donde me nombro, donde me identifico. Y yo, por ejemplo, digo, soy la líder de tal cosa, o soy la coordinadora de no sé qué, o soy... Muchas veces nos definimos en función de nuestro trabajo, por ejemplo, o soy pareja de, o soy bueno, los lugares que ocupamos conforman nuestra identidad. Y decidir hacer algo distinto o algo diferente implica también renunciar a una parte de esa identidad. Y eso es un proceso súper profundo. Incluso puede implicar un duelo, ¿no? Por eso a veces decidir también genera tanta angustia en muchísimos casos. Porque hay algo de lo que me estoy despidiendo y todavía, ¿no? Quizás no puedo hacer una nueva reconfiguración, ¿no? En el caso de Sofía, bueno, dejo de ser esta líder exitosa y demás, ¿y quién soy? ¿Qué paso a hacer ahora? Y hasta tanto encuentre nuevos rumbos y nuevos caminos con los que me pueda identificar y con los que me vuelva a llenar de propósito, de sentido y que me puedan servir para definir incluso quién soy, qué hago, qué es lo que me gusta, etcétera, puede llevar tiempo. Entonces, decidir no es poca cosa. Lo segundo que traía, voy a enchufar la compu, es algo que me ha servido a mí para pensar o repensar cómo me estoy tomando la decisión. Solemos hablar de decisiones fáciles o difíciles, buenas o malas, correctas o incorrectas. Algo que suele ser útil a la hora de decidir, sobre todo cuando estamos ahí como con los niveles altos de ansiedad, hacernos la pregunta de si esta decisión es reversible o irreversible. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, supongamos que decido separarme. Ok, ¿es reversible o irreversible? No puedo saber qué opinan.
Déjenlo en el chat, lo leo después. Pero, por supuesto que no depende solo de mí, ¿no? Depende de la pareja con la que estoy y demás. Pero probablemente, si yo decido, bueno, no, me quiero separar, y después descubro que en realidad no, que estaba, qué sé yo, molesta con ciertas cosas y me parece que si construimos nuevos acuerdos podemos volver a estar en compañía o en pareja, posiblemente sea una decisión que sea reversible. Como dije recién, habría que ver qué dice tu pareja, capaz te dice, besito, chao. Posiblemente, ¿no? Pero, no sé, dejar una carrera. Estudiabas medicina y decís, no me pinta más. Por supuesto que con todo lo complejo que eso trae, quiero dedicarme a intentarlo con el arte y quiero ser cineasta. Bueno, es una gran decisión, seguramente implica muchos cambios, tenga consecuencias. Consecuencias no hablo necesariamente de cosas negativas, sino de cosas que vienen después. Pero es una decisión reversible. Supongamos que decidiste con el arte y en realidad no tenía nada que ver con lo que te gustaba y crees que medicina es una mejor opción o que es más redituable o lo que fuere y querés volver a estudiar medicina, posiblemente vuelvas a estudiar medicina y sea reversible. ¿Tener un hijo? Y no, es una decisión irreversible. Entonces, cuando suelo estar yo frente a estos dilemas de el drama, frente a la decisión, hacerme esta pregunta y ver, por ejemplo, que es algo reversible, baja los niveles de ansiedad por lo general y es como, bueno, si bien es complejo, también puedo revertir la situación en el caso de que cambie de opinión. Y si es irreversible, bueno, ok. El drama lo amerita porque realmente es una decisión difícil y bueno, hay que asumir la responsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces nos tomamos tiempo y demás. Una cosa que traigo hoy también para cambiar un poco la forma en la que miramos las decisiones es la siguiente. Es un error común o una fantasía pensar que la decisión se termina con la decisión. Lucrecia, ¿qué querés decir? Bueno, quiero decir que es una completa fantasía, por lo general, pensar que la decisión se va a terminar el día y en el instante que la decido. ¿Por qué es una fantasía? Porque, en primer lugar, si yo decido, por ejemplo, estudiar medicina, tomo una decisión, me enfrento a esa decisión, lo elijo, me inscribo a la carrera, pero no se sostiene la decisión en ese momento, sino se sostiene todos los días que yo me levanto, voy a cursar, rindo una materia, estudio, y así durante posiblemente 5, 6, 10, no importa la cantidad de años que le lleve estudiar medicina. Entonces, mi decisión, está bien, fue en un momento o fue un proceso, pero incluso después de tomar la decisión, para que efectivamente siga siendo una decisión como tal, yo la tengo que sostener a lo largo del tiempo o con todo lo que eso implica después. Entonces, si bien hablamos de la decisión, a veces es mejor hablar de decisiones y ver que incluso esto, si estoy en pareja, no sé, me quiero casar, bueno, me caso, lo decidí ese día, pero lo sostengo durante el tiempo que esté casada o esté en pareja. Todos los días, de algún modo. Y otra cuestión que me hace pensar en esto de la fantasía es que a la hora de tomar una decisión nos conectamos con el imaginario de lo que creemos que esa decisión va a traer a nuestras vidas, no con lo real. Porque al momento de decidir, yo no puedo atravesar la experiencia que implica realmente asumir las consecuencias o estar en el lugar después de haber decidido. Yo lo imagino, lo supongo antes. Por ejemplo,
quiero migrar. Ok, me quiero ir a tal país para trabajar de esto, para tener, qué sé yo, no sé, crecer profesionalmente, para descubrir un país nuevo y aprender un lenguaje. Ok. Eso es lo que estoy imaginando y lo que estoy suponiendo. En realidad no es lo real. Después de que decida, viene lo real, viene el impacto real de la decisión. Entonces, la mayoría de las veces nos conectamos más con el imaginario y con la fantasía de la decisión que con la decisión real. Eso suele ayudarnos a bajar a tierra, ¿no? Si bien nos genera mucha ansiedad el momento de decidir, es importante saber que la decisión real la voy a experimentar después de haberlo decidido. Parece una boludez lo que estoy diciendo, ¿no? Pero no lo es. Por lo tanto, la decisión vendrá con el tiempo y con el impacto y las consecuencias que esa decisión tiene en el tiempo. Y la última cuestión de las decisiones, o para comprender el concepto de decisión, es sí la más conocida quizás, que tiene que ver con la etimología de la palabra, que habla de que decidir proviene del latín decidere, que implica corte, que significa separar. Entonces hablamos de una decisión, a veces creyendo que lo que estamos decidiendo implica sobre todo una ganancia para nosotros o algo que voy a adquirir, y en realidad una decisión en la mayoría de los casos tiene más que ver con lo que dejo por fuera, con lo que no voy a hacer, con lo que decido eliminar o no tener. Por lo tanto, con la pérdida. Y creo que ahí radica uno de los puntos más difíciles de decidir, que es asumir la pérdida. Y eso puede ser muy angustiante muchas veces o puede movilizar infinidad de emociones. Ansiedad, estrés, tristeza, nostalgia, etc. Conectar con la pérdida que implica decidir. Bien. Ahora, Lucrecia, ¿para qué tanta cosa? ¿Para qué nos traes todo esto? Bueno, porque pinta, por empezar. Porque pienso que les puede servir. Y por otro lado, porque ¿qué me pasó? Yo he estado en momentos donde tenía que tomar una decisión importante. He consultado con personas de mi entorno y he googleado. Como imagino, han hecho o están haciendo muchas personas en sus casas. ¿Cuál es la receta conocida para tomar una decisión y que la dice casi todo el mundo? Bueno, te sentás, haces una lista de los pros y los contras y te fijas cuál te da como resultado en función de cuál te conviene más. ¿Cuál es el problema de esto? Primero voy a decir, no es hate a la lista de pros y contras. O sea, sentate, hacela. A mí me sirvió así, pero sirvió en el sentido de que, bueno, mientras voy escribiendo, seguramente van apareciendo cosas que no tenía presente. Está bien. Puedo tener un mapa visual de lo conveniente. Está bien. Ahora, hay decisiones que no tienen que ver con la fórmula matemática. Hay decisiones que no son redituables, que no son convenientes en términos de mercado o en términos matemáticos. Hay decisiones que tienen que ver con un propósito profundo de nuestra existencia humana, de lo que tenemos ganas de hacer en el paso por nuestra vida. Hay decisiones que tienen que ver con nuestros deseos más profundos. Hay decisiones que tienen que ver con desafíos que queremos afrontar. Hay decisiones que tienen que ver con eso y que no responden a una lógica cuantitativa, sino que responden a una sabiduría interior y con la que es necesario conectar. Por ejemplo,
Tener un hijo. Y acá sí les voy a contar algo de mi historia en relación a eso. Tener un hijo no convenía. No convenía económicamente y porque es muchísimo más gastos. Incluso si yo me ponía a hacer matemáticamente cosas que hemos hecho en el Excel, ok, tener un hijo, cuánto de pañales, cuánto de niñera si es que lo necesita, cuánto de, por ejemplo, una niñera, tantas horas de trabajo. Y yo apenas salí de la licencia por maternidad. Para poder trabajar tenía que tener la niñera, ¿cierto? Bueno, y para poder tener una niñera tenía que trabajar. Entonces, obtuve los servicios de una niñera que cuida a mi bebé mientras yo trabajaba, pero tampoco podía trabajar tanto tiempo. Entonces, todo el dinero que iba de mi trabajo iba al trabajo de la niñera. Entonces la cuenta me daba 0. Entonces, bueno, ni hablar si a eso le sumamos ropa, alimentación, por supuesto. En fin, económicamente no da, no rinde la cuenta. En muchos términos, no sé, a mí me gusta dormir con un bebé y el tema dormir está difícil, ¿no? De hecho, es una de las cosas que más me costó porque realmente hambre y sueño es las dos cosas que a mí me disparan la irritabilidad nivel Dios. Entonces, me voy a tener que levantar en las noches. Esto lo voy a tener que hacer. No sé si tengo ganas de hacerlo. La libertad. Amo viajar. Me levantaba un día. Decía, bueno, ahora hago con mi vida esto, lo que pintó. No lo voy a poder hacer. Y en la tabla del Excel, todo eso me iba dando -10. Ahora, en términos de mi deseo, yo quería ser madre. En algún momento de mi vida quería vivir esa experiencia. Amo la idea de tener una tribu familiar. Las cosas que a mí más sentido me dieron cuando recuerdo mi vida tienen que ver con los vínculos, tienen que ver con la familia, con la hermandad, con mi madre, en fin, con esa experiencia de vida, con esa experiencia humana, y era algo que yo quería vivir. Bueno, ¿cómo pondero eso en la tabla del Excel? ¿Y cómo asumo que, porque no es, listo, ser madre me va a hacer feliz? Tampoco. O sea, hijo, te amo si algún día ves este video. No se trata de eso, ¿no? Sino que, bueno, maternidad implica cambio profundo de vida. Está bien, van a haber momentos de mucha felicidad, pero van a haber momentos de muchísimo cansancio, momentos de muchísimo miedo en relación a cómo está él y demás. Ahora, tenía que ver con un sentido para mi proyecto de vida. Y bueno, ir en función de los deseos a veces no reditúa en una tabla de Excel y no lo podemos ponderar ahí de ese modo, como una tabla de entrada y salida. Tiene que ver con escucharnos interiormente. Y eso entonces es lo que quiero que hoy al menos se lleven de este episodio y por supuesto algunos recursos de cómo hacerlo. Bien. Como decíamos entonces, las decisiones pueden responder a valores, aspiraciones, propósitos de vida, proyectos de vida, a lo que nos da sentido. Algo importante tener en cuenta también en el tema de decisiones y por qué no siempre cierra en una tabla de Excel, tiene que ver con las cuestiones que no controlamos o las cuestiones que están ligadas al azar y que no tienen que ver con nuestra decisión necesariamente. Puedo decir, ok, quiero este puesto de trabajo, voy a ir por ello, y de repente asumo el nuevo puesto de trabajo y tengo una pésima relación con mi jefa, con mi jefe, no hay un buen clima laboral, bueno, en fin, una serie de cosas que escapan a mi control y que si bien la decisión podía parecer la correcta,
en la tabla del Excel me da mayor sueldo, crecimiento profesional, era algo que tenía que hacer, que quería hacer, o sea, también tenía que ver con mi deseo, bla, bla, y resulta que después no es algo que quiero sostener, ¿no? Como decíamos, la decisión no es solo el día que la tomé, sino después tengo la posibilidad de no sostenerla como decisión. No lo controlamos 100% y eso también hay que tenerlo presente. Y hay decisiones también que incluso así, a posteriori, nosotros pensamos, qué sé yo, la decisión que era la correcta o que era la decisión que creía que más me redituaba y que con el tiempo no fue lo que pensaba, pero que sin embargo me sirvió para aprender algo, qué sé yo, descubrí lo que no quiero, descubrí lo que no me gusta, aprendí a poner límites, aprendí a comunicar algo, no sé, de otra manera, me descubrí a mí en otras versiones, me desafié, desarrollé una nueva habilidad, en fin. También con el paso del tiempo, con el paso de la vida, en retrospectiva también las decisiones toman otra ponderación y no siempre antes. Bueno, ¿cómo hacemos entonces? Les traigo algunas ideas. O sea, ¿cómo hacemos? No lo sé. Pero les traigo algunas ideas. En el fondo, a veces, la mayoría de las veces frente a una decisión compleja, y sobre todo si estamos ahí paralizados o paralizadas con esta cuestión, es porque de fondo es muy probable que hayan aspectos de nuestra personalidad o de nuestra persona que necesitemos prestarle atención o mirar para poder dar el paso hacia donde queremos ir. Por ejemplo, miedos profundos, aspectos como la exigencia o el querer controlarlo todo. Y voy a leer algunas de sus propias experiencias. Les dejé en el Instagram lucre.psico unas preguntas hoy sobre esto. Por empezar, el 85% de la comunidad votó que sí les cuesta tomar decisiones. Y frente a si alguna vez la lista de pros y contras decía una cosa y tu intuición otra, el 87% votó que sí. Entonces yo creo que este capítulo les puede servir. Porque tiene que ver con eso, ¿no? A veces la lista nos da un resultado y nuestra intuición nos da otro. Y voy a aprovechar para hacer un paréntesis. ¿Cuál es el concepto de intuición? Al menos desde la psicología o al menos desde quizás también la neuropsicología. No es un concepto de, más allá de que tiene un componente poético y mágico y lindo de verlo así, la intuición es información, es sabiduría interna y en relación al contexto, porque es un modo de procesar información que tenemos como seres humanos y que quizás no tenemos en el orden de lo consciente o de lo racional, pero que es información que está. Por ejemplo, a veces entras a un lugar y racionalmente estás pensando en algo, pero tu cuerpo, o sea, vos estás procesando mucha información al mismo tiempo. La temperatura del lugar, los sonidos, los olores, las imágenes, los colores. Bueno, todo eso a veces hace que, por ejemplo, llegues a un lugar y no sepas por qué, decís, che, me quiero ir. Y quizás había, no sé, gas, supongamos. Al entrar al lugar había algo que te sentiste como mareada y no te gustó, un mal olor, estoy dando un ejemplo random, pero y decís, che, no me voy de acá. Bueno, no sabías por qué, pero intuitivamente algo te decía, andate de ahí. Bueno,
Eso que te decía, andate de ahí, le llamamos intuición. Y eso que te decía, andate de ahí, posiblemente sean los otros órdenes de percibir la información que no es racional, pero que está presente. Y que es necesario muchas veces escuchar. Y esto no tiene que ver solo con el momento presente. La intuición también recopila información sobre tus experiencias. Entonces puede ser que estés en una cita donde aparentemente todo va bien, ¿no? Y pareciera ser que en la tabla del Excel esta es una persona compatible y qué sé yo, queremos migrar y esta persona me dice que también le gustaría irse y vos decís, che, qué bien que va dando todo racionalmente y algo adentro tuyo te dice no me cierra, me siento incómoda, esto no me está gustando y no sabes por qué. Bueno, posiblemente sea información de tu intuición y puede tener que ver con, no sé, el modo en el que trató al mozo, estoy inventando, que fue despectivo y que te hace recordar a momentos donde tuviste experiencias con otras personas que fueron pasivo-agresivas, supongamos, o agresivas directamente y vos ya aprendiste que eso es algo que no querés, que eso es algo que no te gusta y entonces hay información puesta en juego ahí o una intuición a la que es importante escuchar, que por lo general como no tenemos en cuenta nuestro cuerpo y tenemos como ¿cómo se dice? Una predilección, no, una idolatría por la mente racional, tendemos a priorizar las decisiones o las ideas racionales. Y es muy importante tener en cuenta también la intuición y nuestro cuerpo y otros órdenes de la percepción. Bueno, me fui un poquito. Retomo. Eso en relación a la intuición y después les pregunté, estoy leyendo en vivo para quienes dicen por qué está titubeando tanto y no ven. Voy a leer algunas de sus respuestas. Estoy medio acelerada, che. Capaz me hago otro mate. ¿Me bancan? ¿Me esperan? Si ustedes están tomando algo, pueden hacer un sorbito también. Respirar. Aflojar los hombros. Seguro tenés los hombros tensionados y no te diste cuenta. O la mandíbula. A ver, afloja la mandíbula. Hace tiempo mientras me tomo este mate. Bueno, les pregunté, ¿qué creen que es lo más difícil de decidir? Y ustedes me respondían esto. Equivocarme. Cuando les digo, es muy probable que te cueste tomar una decisión porque hay aspectos profundos de tu persona o de tu personalidad a ser vistos, me refiero a esto, por ejemplo. Bueno, el miedo al error, el miedo al fracaso, al equivocarse. A todas las personas, esto es algo humano, en algún punto esto se nos pone en juego. No estoy diciendo que no, digamos. No estoy diciendo que tengas un problema psicológico, no me refiero a eso. Estoy diciendo que, bueno, posiblemente haya que mirar eso y ver qué se puede hacer con ese nivel de preocupación sobre el error. Bien, perder algo, bueno, lo que hablamos hace rato de la pérdida. Capaz me equivoco y no poder hacer nada al respecto. Bueno, acá aparece de nuevo lo de la equivocación, pero quizás te sirve esta pregunta de lo reversible o lo irreversible, porque acá pareciera ser que estamos dando por sentado. Creo que no puedo hacer nada al respecto. Bueno, respondete. Si elijo esto y lo que temo es tal cosa, ¿puedo hacer algo? ¿O qué puedo hacer? Y ahí podemos ir despejando. Equivocarme el error, vuelve a salir el error, perder, vuelve a salir la pérdida. El qué dirán y la aceptación, sobre todo de mis padres. Tengo 28 años y aún me cuesta. Bueno, a eso me refiero también con experiencias propias o cosas propias y singulares de tu persona, que por eso las recetas no siempre son útiles para todo el mundo, que tienen que ver con tu propia experiencia. Bueno, ahí trabajar o mirar la aceptación de los padres, que en algún punto también tiene que ver con crecer, ¿no? Con empezar a volar y a vivir bajo nuestros propios términos.
Y eso es la angustia de la libertad. Que la opción que elijo pueda ser mejor. Bueno, posiblemente. Ahí quizás hay que mirar estas cuestiones de la incertidumbre. Dejar de ser detallista, me pierdo buscando todas las posibilidades y termino en el mismo lugar. Bueno, sí. Esto de exigirnos y estar en los detalles y no decido nunca. Ahora, la trampa es que aunque parezca que no estás decidiendo, el tiempo pasa. Por lo tanto, estás decidiendo mantenerte en ese lugar, aunque sea inconscientemente. Analizo mucho. Bueno, que quiero todas las opciones y quiero hacer todo y todo no se puede. Bueno, ahí también este otro aspecto de la personalidad, como de que quizás querer controlarlo todo, tener todo bajo control. Bien. Entonces, ¿para qué leía un poco su respuesta? Primero porque me encanta, porque son parte de esto que estoy haciendo y de hecho son lo que le da propósito. Si no estuvieran ustedes, esto no tendría ningún sentido. Decidí hacerlo para eso. Bueno, ya me fui de nuevo, vuelvo. Y porque a esto que acabo de leer es a lo que me refiero cuando la tabla del Excel no cierra solamente para tomar decisiones, porque hay involucrados aspectos de mi persona profundos a mirar en esa decisión. Bien. ¿Cómo hacer para tomar decisiones complejas? Bueno, te quiero decir esto. Pregúntale a todo el mundo que quieras, a todos los que tengas ganas, a tu grupo de amigas, a tu papá, a tu mamá, al chat de la IA, pregúntale quien quieras. Ahora, no dejes de consultarlo con vos. Y te voy a traer un recuerdo. Porque en terapia esto, primero que para consultártelo a vos, voy a decir, bueno, está bien, ¿cómo? Terapia es precioso para esto. A mí me sirvió mucho siendo consultante y me parece una de las cosas más bonitas de mi trabajo acompañar un proceso de decisión, y un proceso me refiero a todo esto que estamos conversando, y trabajo con una técnica muy específica de mi enfoque. Yo estudié 4 años para especializarme en el enfoque gestáltico y hay una técnica muy bonita y muy útil para el diálogo interno, es decir, para poder tener esta conversación con vos mismo o con vos misma. ¿Para qué sirve? Bueno, para tener mayor claridad, para entrar en contacto con tus deseos, para poder bajar a tierra todo eso que estás preocupado, preocupada, para poder conectar con el sentido, para ver qué necesitas y para descubrir cosas que quizás no sabías y que te están trabando a la hora de decidir. Y yo decía, bueno, ¿cómo puedo explicar qué diferencia hay entre hacerlo en terapia y hacerlo personalmente? Obviamente que vas a hacer lo que tengas al alcance. No hay una mejor que otra, insisto en esto. Pero sí me acordé de una persona que una vez llegó a consulta porque no podía decidir sobre si separarse o no. Era una relación de muchos años, bueno, muchos años promedio, digamos. Y habían tenido en su historia muchas idas y vueltas como pareja, ¿no? Habían cortado, habían vuelto, habían cortado, habían vuelto, en fin. Nuevamente estaban frente como a una crisis de pareja y la persona venía a consulta porque no podía decidir si, entre otras cosas, separarse o no separarse. Bueno, aplicamos esta técnica del diálogo interno y mientras la persona me iba contando, iba desplegando ahí lo que internamente tenía, yo notaba que al hablar de separarse, tragaba saliva, se tensaba su cuerpo,
las cejas, como que el ceño estaba como más fruncido. Había en su discurso de palabra motivos por los que separarse. Y si yo solamente prestaba atención a lo que me decía, yo podía imaginar que esta persona deseaba profundamente separarse. Ahora, desde el enfoque gestáltico, desde el enfoque que yo trabajo en terapia, no miramos a la persona solo desde la palabra o el discurso, que es muy importante, pero no es lo único. También prestamos atención a su corporalidad, al tono de voz, al cómo lo dice, a lo que está haciendo mientras lo va diciendo. Entonces esta persona iba diciendo, bueno, porque sí, que quiero separarme, porque eso está claro, porque mirá, porque esto no lo aguanto más, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Pero era incoherente los modos. No cuando se quería separar, sino yo sentía la angustia, perdón, me corrijo, cuando, la angustia cuando hablaba de separarse. Y cuando hablaba de continuar juntos, una leve sonrisa, se relajaba y aparecía un cambio en su cuerpo. Entonces yo decía, bueno, para pasar en limpio, si esta persona se supone que se quiere separar, esto que su cuerpo está mostrando como incómodo al separarse, y si esta persona dice de continuar juntos y sucede esta sonrisa y suceden estas otras cosas, hay una incoherencia. Entonces, ponemos esa incoherencia al servicio mientras yo hago la guía en este ejercicio. Me olvidé de aclararles que esta persona le había consultado a su entorno de amigos y la mayoría les decía, bueno, sí, la verdad es que es hora de separarse. Mirá, volviste y fuiste tantas veces, lo lógico, lo esperable es que ya está. Esta persona además decía, sí, yo creo que eso es lo que quiero hacer, pero no estoy pudiendo, estoy en confusión. Bueno, vuelvo al ejercicio. Mientras estábamos ahí, puedo advertirle esto que notaba para que lo pueda integrar. La historia corta, al final del ejercicio, esta persona se da cuenta que sí, efectivamente no quería seguir así con su pareja. Pero no quería seguir así con su pareja porque lo que quería en realidad era formar una familia, tener hijos, hijas. Entonces, no es que se quería separar, sino que lo que quería cortar o lo que no quería más era la pareja así como estaba. Y lo que en realidad quería era ampliar la familia o ampliar la pareja o ir por un nuevo proyecto en conjunto, en pareja. Por eso este capítulo se llama cómo tomar decisiones complejas sin Excel. Porque bueno, a estas cosas me refiero, como la historia de esta persona. Y no sé si les ilustré, pero más o menos ese es un caso, un ejemplo de cómo se puede trabajar en terapia, tomar decisiones complejas. ¿Y a qué me refiero con poder conectar con tu interior y con vos como persona? Bien. Si no podés hacer esto, bueno, podés entrar en un estado meditativo. Me refiero a tomarte un momento o varios momentos para reflexionar, para pensar. Podrías preguntarte, imaginarte que estás en una situación, si estás frente a algún dilema, imaginarte en un escenario, registrar tu cuerpo, atender a esto como hicimos ahí en consulta, cómo te estás sintiendo mientras decís o te imaginas en este escenario, qué cosas aparecen, te imaginas en el otro escenario, bueno, acá cambia algo, cómo me siento de este modo, atiendo a mi cuerpo, a lo que voy pensando, bien, y ver qué aparece. Otra de las cosas que me parece fundamental a la hora de tomar decisiones complejas es darte el tiempo. Vivimos en un mundo acelerado.
No hay tiempo para nada. Y las decisiones tienen que ser para allá. Y además son terribles. Bueno, tómate el tiempo. Nadie te apura en tu propio camino. Por supuesto que seguramente hay decisiones que sí tienen que ver con el tiempo. Bueno, la maternidad, por ejemplo, una cuestión biológica, a mí me corría el reloj biológico, entre comillas, ¿no? La edad juega un factor importante, el paso del tiempo. Yo estuve 4 años para tomar esa decisión. Y no es que no sabía qué es lo que quería. Por momentos sí, pero no lo quería ahora, pero no sabía cuáles son las consecuencias. Era una decisión que no tenía que ver conmigo solamente. O sí, había que ver si mi pareja estaba dispuesta. Si no estaba mi pareja dispuesta, había que, bueno, ¿qué hago? ¿Lo hago sola este proyecto? Bueno, lleva tiempo, 4 años. Date tiempo. Para en ese tiempo también que aumente el registro, que aumente la conciencia y ver efectivamente qué es lo que querés hacer para tu vida. Y te dejo algunas preguntas que me parece que son poderosas para estos momentos. Supongamos que estás frente a una decisión, para un escenario o para el otro. Esto que querés hacer para un lado o para el otro, ¿en qué posición o en qué lugar te deja a vos? ¿O en qué lugar quedás? ¿Para qué sirve esto? Sobre todo, con lugar me refiero a si es una decisión que es para conformar a otros, si es una decisión donde te priorizás pero las otras personas quedan dañadas, si es una decisión donde vas a tener que hacer muchas cosas y mucho sacrificio, mucho esfuerzo para poder conseguirla y no te gusta. Bueno, ¿en qué lugar, en qué posición quedas? Sobre todo para no hacer lo que los demás esperan de mí, sino poder hacer algo de lo que yo no solo tenga que ver con mis deseos, sino que además me pueda hacer responsable de mi decisión, me pueda hacer cargo, asumo las consecuencias y obviamente, bueno, esto damos por descontado que es sin dañar a otras personas, ¿no? Esto lo damos por sentado. Bien. Otra pregunta útil. ¿Qué quiero para mí en este momento de mi vida? Momento de mi vida para mirar un poco la etapa vital en la que estás. También en la vorágine de los tiempos que corren, prestamos poca atención al tiempo mediato o al tiempo largo, ¿no? Solo el inmediato. Bueno, decido esto para mañana, para hoy. ¿Y cómo me veo de acá 5 a 10 años? Bueno, imagínate en esa situación. ¿Cómo me imagino? ¿Cómo quiero estar? ¿Y esta decisión me conduce a ese escenario que me imagino de acá a 10 años? ¿Va en sintonía? ¿Está alineado con eso o no? Que la respuesta sea no, no tiene nada de malo. Tampoco. Hay cosas que hacemos por el momento, porque bueno, qué sé yo, capaz es una decisión que es difícil, pero la necesitas para subsistir. Y no tiene que ver tanto con lo que deseas y bueno, no te queda otra, qué sé yo, tus condiciones de vida implican que esto, asumas una responsabilidad que quizás no querés, pero bueno, es lo que tenés que hacer en este momento. También eso puede pasar. Ahora, siempre va a ser una decisión, mientras hablamos del mundo adulto. ¿Cuál es la decisión de estas o cuál de estos escenarios conduce o se conduce con mi deseo? Muy similar a la de recién, ¿no? Como cuál de estas responde más a algo que quiero para mí, que quiero para mi vida. Para mí también puede ser para mi familia, para mi entorno, ¿no? ¿Cuál de estas decisiones implica un costo que no quiero pagar o que no estoy dispuesto a pagar? Es una pregunta poco frecuente, pero quizás estoy frente a un escenario donde esto, bueno, quiero, supongamos, ganar más dinero. Ok, perfecto.
Y los escenarios, las alternativas, las propuestas que tengo de acuerdo a mis condiciones de vida implican que trabaje el doble. No sé, 12 horas, 13 horas por día. ¿Estoy dispuesta a eso? ¿O es un costo que no quiero pagar? Bueno, a veces eso también puede traer claridad. Y ahora sí llegó el momento de compartirles este libro que les dije al principio. No les voy a compartir el libro, les voy a compartir un elemento del libro que a mí por lo menos me estremeció. Es el libro de una enfermera, quizás lo conocen, Bronnie Ware, si no me equivoco, se pronuncia así, si no se los dejo en la descripción. Una enfermera que trabajó durante muchísimos años con cientos y cientos de pacientes en cuidados paliativos, es decir, que estaban llegando al momento de su muerte, que se acercaba el final de sus vidas. El libro se llama Los 5 arrepentimientos de los moribundos, traducido al español. Y el arrepentimiento número 1 fue, se los voy a leer. Ojalá hubiera tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí mismo y no la vida que otros esperaban de mí. Ese es el arrepentimiento número 1 de las personas al llegar al final de su vida. Y ahora, si estás en un momento donde estás predispuesta a hacer este ejercicio, lo podés hacer, y si no, simplemente lo podés escuchar. Y si tenés ganas de hacerlo, es una cosa muy pequeña, pero puede ser movilizante. Lo retomás después, volvés a escuchar el episodio y retomas esta parte. Si estás para hacerlo en un lugar cómodo, te pido que cierres los ojos, que conectes ahí con tu interior y con esta decisión que anda dando vueltas adentro tuyo. Y te preguntes, si llegara el final de mi vida, imagínate que han pasado muchísimos años y ya se acerca el momento de la muerte. ¿De qué me arrepentiría más entre estas opciones? ¿Qué es, llegado el final, lo que me hubiese gustado hacer? Si ya te respondiste, podés volver a abrir los ojos. ¿Por qué me parece muy revelador este ejercicio? Primero porque este ejercicio y este aspecto del libro, primero porque me estremeció, me dio muchísima pena realmente pensar que tantas personas en el mundo llega la hora de su muerte y de lo primero que se arrepienten no es de si no lo hicieron perfecto, si se equivocaron un poco, con alguna sino se arrepienten de haber vivido una vida en función de las expectativas de otros y una vida que no les correspondía, que no tenía que ver con su propósito, con algo que quieran hacer. Y digo, ¡fua! ¿No? O sea, pasar por este mundo con todo lo que implica para llegar el momento de decir, ¿cómo no me animé? ¿Cómo no tuve el coraje? Pero al mismo tiempo, si estás escuchando este episodio ahora, como lo pensé en ese momento es, bueno, al mismo tiempo, si no estoy en esa situación, estoy a tiempo. Y eso es una buena noticia. Y me parece importante ser así de dramática para tomar conciencia, porque creo que sobrevaloramos o subestimamos la fragilidad que tenemos. Subestimamos la fragilidad, la salud o
lo frágiles que somos, en el fondo. Damos por sentado, ¿no? Que vamos a tener toda la vida por delante y ojalá, no estoy siendo dramática. Pero bueno, a veces es importante salir del piloto automático, detenernos, sobre todo si estamos frente a decisiones complejas, importantes que nos pueden cambiar la vida, al menos hacerlas un poco más conscientes y en relación a lo que queremos. ¿Y por qué? Porque a todo el grupo de amigos que le preguntaste, a toda tu familia que tiene los mandatos familiares diciéndote lo que hay que hacer, en realidad en nuestra familia hacemos esto, a tu pareja que te dice me decepcionaste, hace tal cosa, a tu, qué sé yo, no sé, estoy inventando, a tu jefe que te dice dame el coso para mañana ya, si no sos un fracasado. Bueno, todas esas personas, si llega el momento final de tu vida, nadie va a rendir cuentas. Nadie va a estar ahí para decirte, ¿sabes qué? Toma, te devuelvo el tiempo. Toma, te devuelvo lo que no tuviste, lo que no pudiste. Nadie rinde cuentas más que vos. Entonces, es importante escucharte. Porque podés equivocarte, nos podemos equivocar, nos vamos a equivocar, dalo por sentado. ¿No? Qué sé yo, si equivocarse quiere decir, bueno, no estuvo tan bueno, o no fue para tanto, o lo peor que imaginábamos sucedió. Puede pasar. Ahora, nada va a ser más costoso que fallarte. Nada va a ser más costoso que no serte fiel. Nada va a ser más costoso que vivir sin sentido. Bueno. Se puso profundo el asunto. Empezó tranqui, se puso profundo. La verdad es que deseo que recuperes tu poder. Deseo que las circunstancias y las condiciones te acompañen, porque esto no solo se trata de voluntad. Y sobre todo por eso creo que tener la oportunidad de decidir muchas veces es un privilegio. Muchas personas en el mundo seguramente quieren tomar decisiones, quieren una vida de determinada manera y por X circunstancias no pueden. Entonces, no pueden al menos como se lo imaginan. No quiere decir que quede ahí. Algo posiblemente podamos hacer con esos pequeños márgenes de libertad, incluso en condiciones muy adversas. De eso habla otro libro que es para otro capítulo de Frankl. Bueno, en fin. Deseo que puedas, que las circunstancias te acompañen, que puedas recuperar tu poder y que vivas una vida que te llene de propósito y de sentido. Y ojo con esto. Cuando yo al menos digo propósito y sentido, no digo que seas multimillonaria. No digo que sea el más capo de todos. No digo que escribas un libro y que plantes un árbol, qué sé yo, y cuánta cosa. Me refiero a que tenga propósito. Y esto puede ser que tengas una casa con una huerta que riegues todos los días y eso a vos te encanta. Que tengas más tiempo para compartir con tu familia. Que tengas más dinero para viajar porque es lo que te apasiona. Que tengas, que seas, no sé, profesional de la salud y acompañes a otras personas. Que trabajes en una organización que intenta cambiar el mundo. Bueno, cualquier elemento que le dé propósito y sentido a tu vida para vos, bajo tus propios términos, bienvenido sea. Porque no hay propósitos incorrectos. Bueno, creo que estamos. Inauguramos la sección video largo. Espero que lo hayan disfrutado, tanto como yo, porque realmente lo disfruté muchísimo. Esta es una de las cosas que más me movilizan a hacer lo que hago, que es acompañar a personas que tienen ganas de construir dentro de sus posibilidades una vida que les haga sentido. Creo que es lo que más me apasiona. Así que me encantó compartir este episodio con ustedes. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Si esto te hizo pensar, te sirvió de algo, te ayudó en algún punto, te parece que es útil que otra persona lo sepa, compartíselo.
Me ayudas muchísimo con eso. La forma de que esto crezca, de que este espacio que estamos construyendo y que este podcast crezca, es que lo compartas con tu vecino, con tu amigo, con tu familia. A todo eso que le pedís opiniones, bueno, se lo compartís ahora. Muchas gracias por haberme escuchado. Valoro mucho que se tomen el tiempo. Y cuéntenme en los comentarios cuál fue la decisión más difícil que han tenido que tomar en sus vidas, o frente a qué decisión están ahora, o qué creen que es lo más difícil de tomar una decisión. Les quiero leer, me encanta leerles. Y bueno, nos vemos por acá en los comentarios o en los mensajes que me mandan al Instagram de lucre.psico, que también me gusta muchísimo leerles por ahí y saber que si bien le estoy hablando a una cámara, en realidad lo que hay detrás son las personas. Eso me encanta. Hasta la próxima.